A veces las mejores decisiones no se toman pensando, se toman escribiendo. Y no hablo de nada especial, no es un journal aesthetic con marcadores de colores e imágenes ni nada de eso. Es solamente agarrar una libreta, abrirla en una hoja y sacar todo lo que está dando vueltas en tu cabeza. Porque resulta que tu cerebro es pésimo para tomar decisiones complejas, pero el papel no. Bueno, esto empezó a medio de casualidad, porque cuando estaba cursando en arquitectura nos habían pedido una libreta para usarla como una bitácora, para anotar fechas de entrega, ideas de proyectos, esas cosas, solo para mantener un registro de los trabajos. Y un día, ya en vacaciones, estaba en ese momento donde me sentía desorganizado completamente. Se me iban los días sintiendo que no avanzaba en ninguna dirección. Y también sabía que algo no estaba funcionando con la carrera, pero no sabía exactamente el qué. Todo estaba como nublado. Tenía muchos pensamientos de muchas partes al mismo tiempo y no podía ver nada de forma clara. Entonces agarré esa misma libreta y bueno, empecé a escribir. No con la intención de hacer journaling escribiendo una página entera de cómo me sentía cada día, porque ya lo había intentado unos años antes y no me había funcionado para nada. Simplemente había días donde no hacía falta escribir tanto, pero necesitaba sacar las cosas de mi cabeza, tenerlas plasmadas, un seguimiento de lo que hacía, de mis hábitos, de los hobbies que tenía. Y bueno, comencé a escribir sobre lo que quería realmente, lo que odiaba, lo que me gustaba, lo que esperaba cuando entré contra lo que estaba viviendo en realidad. Y además de eso, empecé una lista de lo que hacía cada día, de mis hábitos, tanto buenos como malos, para sacar mis tendencias como persona. Por ejemplo, mantener un registro de cuántas horas jugaba o cuántas páginas leía, sin un filtro, sin intentar que sonara bien. A lo largo de varios días solo ponía lo más importante que iba pasando. Y justamente pasó algo. Cuando lo vi escrito en papel dejó de ser un caos mental y se convirtió en datos, en cosas que podía medir realmente, que podía graficar quizás, que podía releer, analizar y era un recordatorio de lo que iba pasando y sintiendo dependiendo del día. Como si al sacarlo de mi cabeza hubiera dejado de ser emoción pura y se hubiese convertido en algo con lo que podía trabajar. Y bueno, desde ese momento no paré de escribir. Y no es que el papel tenga algo mágico, es que la cabeza tiene límites. Y no me malentiendan, me gusta la tecnología. Hace poco comencé a usar Notion para organizar proyectos, más bien este mismo canal incluso para ordenar las ideas un poco más. También uso Milanote, por ejemplo, que lo encontré hace poco y me ha encantado. Y justamente cuando necesito que sea algo un poco más visual, como referencias para algo que voy a grabar, porque tener planos cinematográficos en una libreta análoga es un poco más complicado, tendría que dibujar todo. Y de hecho, si quieres probar esto, te dejo mi link de referido en la descripción. Pero bueno, para decisiones importantes, para cosas que me tienen atorado al papel. ¿Por qué? Bueno, primero, escribir a mano es lento y eso es bueno. Porque cuando escribes en tu celular o en la computadora, vas a la velocidad de tu mente, que suena bien, pero el problema es que tu mente va demasiado rápido. Salta de una cosa a otra sin terminar realmente los pensamientos. En cambio, con papel y lapicero te obligas a ir más despacio. Y al ir más despacio, terminas los pensamientos, completas las ideas. Y no puedes saltar a la siguiente cosa sin cerrar la anterior porque, bueno, ya la escribiste. Segundo, no hay realmente distracciones. Abres Notion y ves una notificación, abres las notas en tu celular y te llega un mensaje. Tu cerebro ya perdió esa línea. El papel, bueno, es papel, no vibra, no te dice que tienes 5 mensajes nuevos, solo existe tu pensamiento y la hoja. Y bueno, tercero, y esto me pareció lo más importante, permite que las cosas se conecten, porque yo creo que las disciplinas, proyectos y pensamientos que cada uno tiene se pueden beneficiar uno del otro. Por ejemplo, la cocina con la fotografía, la música con las matemáticas o lo que piensas con lo que juegas. Entonces, cuando tienes este diario donde escribes todas estas cosas juntas, es cuando le puedes sacar realmente más provecho, sacar inspiración entre
ellas, hacer un producto que se cargue de todo lo que vas aprendiendo. Por ejemplo, un día había estado informándome bastante sobre el interés compuesto y cómo te ayudaba a maximizar las ganancias con lo mismo que ibas poniendo. Y ya, bueno, lo había notado, ¿no? Y más tarde, viendo eso y siguiendo este mismo punto, lo apliqué curiosamente a las apuestas deportivas, porque coincidentemente lo había notado en uno de esos días y pensé, si metía poco y eso lo iba metiendo all in a varios partidos consecutivamente como un reto de la escalera, las ganancias serían exponenciales y aunque no funcionó, evidentemente, son justamente esas ocasiones que me permiten ver las cosas de otra forma o generalizar quizás el concepto de algo para aplicarlo en distintos puntos, ¿no? Conectar puntos donde justamente antes no los veía, pero no se trata solamente de escribir, es cómo lo escribes. Ok, entonces, ¿qué escribo exactamente? Pues nada complicado y tampoco tiene que ser estético ni nada así, no tiene que ser nada profundo, no tiene que sonar inteligente ni siquiera. Piensa en algo que si lo leyera alguien no te daría vergüenza, cosas que las escribas tal como las dirías y por eso básicamente hago dos cosas. Primero, al final del día o mientras van pasando cosas, escribo lo más importante. Y cuando digo importante no me refiero a eventos necesariamente grandes, a veces es una conversación o algo que vi, incluso un pensamiento que tuve mientras caminaba. Y lo importante no es el evento en sí, sino el qué me hizo pensar, qué me hizo sentir, qué cambió en cómo veía las cosas. Por ejemplo, el otro día escribí... Ya trasplanté la planta y salió muy bien, y esto lo estoy sacando directamente de ahí. Nada impresionante, la oración ni tiene contexto casi, pero cuando lo leo veo específicamente el día, recuerdo la situación completa y con la planta qué cambios han pasado a partir de eso. Y la segunda cosa, pues tengo un calendario de, digamos, hábitos y una lista de objetivos. No es una lista así de metas 2026 ni nada así tan generalizado, sino que son cosas concretas que quiero hacer en las próximas semanas y cada fin de mes la reviso. Tacho lo que ya hice, agrego lo que apareció nuevo o cambio algunas cosas dependiendo de los hábitos y el seguimiento que vayan teniendo. Pero ¿por qué en papel y no en Notion? Bueno, pues porque cuando está en Notion es fácil ignorarlo, lo cierras y directamente ya no existe. Pero cuando tienes una libreta en tu escritorio, físicamente, no puedes pretender que no existe. Quitas la fricción que tienes para apuntar realmente las cosas y tachar las cosas en papel, dando un seguimiento diario en algo que puedes revisar y al que le enfocas tu atención, pues realmente se siente mejor, se siente menos impersonal, se siente más cercano a uno. Y ahora, ojo, esto es lo que a mí me funciona. Hay gente que tiene sistemas ya con códigos de colores y posits y si eso te funciona también está perfecto. Pero yo creo que, sinceramente, mientras más simple mejor, porque si es complicado realmente mantenerlo consistente, es un poco complicado a menos que ya te dediques a eso y lo importante acá es la consistencia. Por ejemplo, yo quiero comenzar a separar un poco las cosas para organizarme un poco más con cosas que ocupan más espacio, como tablaturas de canciones que voy sacando para tenerlas ahí apuntadas y no olvidármelas, o cosas que directamente voy aprendiendo, porque se perdería todo si no lo separo, sería más difícil de encontrar. Y me parece un punto importante justamente poder mirar atrás en lo que has escrito. Aparte, como dije antes, un sistema que no usas por no ser consistente no sirve de nada. Y esto del journaling no es solamente para decisiones grandes, a veces es para las pequeñas que también te tienen atorado. Y por cierto, el juego de fondo es Cube Escape de Rusty Lake, un juego indie bastante infravalorado, que tiene una historia bien cifrada, con una estética y bandas sonoras muy buenas. A ver si lo prueban. Pero bueno, con lo que decía. Entonces, ¿significa que nunca uso apps? Pues no realmente, uso las dos cosas, pero para diferentes situaciones. Por ejemplo, papel uso cuando estoy procesando algo más confuso, más profundo, o tengo que tomar una decisión importante, o necesito despejar mi mente antes de dormir, o quiero escribir sin la tentación necesariamente de editar mucho. En cambio, digital lo uso cuando necesito organizar información que ya está más definida o estoy trabajando en un proyecto que tiene muchas partes o tal vez algo visual, unos mood boards, por ejemplo, o referencias de planos o necesito acceder a una información desde cualquier sitio.
Por ejemplo, algunas cosas de este canal están en Notion, guiones, las ideas de videos, los formatos, los visuales, y esto tiene sentido digitalmente porque necesito moverlo y editarlo constantemente, ¿no? Mientras van viniendo cambios a mi mente. Pero cuando estaba decidiendo si hacía el canal o no, o sea, justo antes de, eso lo escribí en papel, porque no necesitaba organización, necesitaba claridad, ideas sobre las bases y el concepto mismo del canal. Papel para pensar y digital para ejecutar. Obviamente no es una regla fija, pero en mi experiencia me ha funcionado bastante bien, aunque siempre hay lugar para la mejora, ¿no? Y si quieres probar Milano para tus cosas visuales de nuevo, ahí está en la descripción. Y bueno, mira, no estoy diciendo que escribir en papel va a resolver todos tus problemas. Eso es como decir que vas a hacerte millonario solo leyendo libros de cómo hacerlo. Pero sí creo que la mayoría de las decisiones difíciles no son difíciles porque no sabes la respuesta, son difíciles porque tienes demasiadas opciones y vertientes en la cabeza. Y el papel es la forma más simple de convertir ese ruido en claridad, aparte de poder organizarte mejor. No necesitas una libreta cara, ni necesitas un sistema complicado, solo necesitas la hoja, el lapicero y 10 minutos sin distracciones. Escribe lo que sea que te esté dando vueltas, no lo pienses mucho, solo escríbelo y después léelo. Te sorprendería cuántas veces la respuesta ya estaba ahí y solo necesitabas verla desde fuera de tu cabeza. Así que sí, decidí con una hoja en blanco y probablemente tú también puedas. Y por cierto, para esta vez les recomiendo Let's Get It On de Marvin Gaye, clásico de toda la vida. Y como siempre se los dejo abajo en la descripción. Nos vemos.